Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de opiniones, de pareceres académicos sobre investigaciones tan diversas. Y antes que ninguna otra cosa, y no es una mera formalidad protocolaria, pues agradecer su disposición a acoger una ponencia como esta, centrada en el pensamiento en torno a los retos de la comunicación política en las sociedades europeas contemporáneas. Lo que aquí es que una actividad tan cotidiana como la de la comunicación, entendida en un sentido más amplio que la mera comunicación periodística exclusivamente, en cuanto que la plataformización de los mensajes políticos y el empaquetado de dichos mensajes en opiniones públicas muy permeables a la comunicación digital, se ha abierto a la intervención de grupos internos, también de potencias externas que tratan de influir decididamente en la opinión de una manera mucho más intensa que la que tradicionalmente posibilitaban las teorías de la comunicación política, pues ha cedido paso a que esos grupos de opinión tradicionales sean mucho más volátiles y difíciles de controlar en la actualidad. La nueva realidad de la mayor intensificación de la transmisión de ideas, de creencias, de convicciones, a veces de abiertas tergiversaciones a través de la comunicación política y social, incorporada a lo que ha venido a denominarse como paradigma de la hiperconectividad permanente. Todos tenemos dispositivos móviles que nos permiten estar 24 horas al día conectados, pasar de unos dispositivos a otros a medida que vemos unas noticias, incluso no es necesario ya estar buceando permanentemente en las redes sociales, sino que si lo tenemos así establecido, los medios de comunicación nos van a mandar alertas de las noticias que van surgiendo y eso les obliga a generar noticias cambiantes muchas veces al día. Pues ese paradigma ha cambiado no solo los procesos comunicativos, no solo las dinámicas de relación entre medios y consumidores de la comunicación, sino también algunas convenciones comunicativas y con ellas algunas prevenciones o cautelas que deberían aprovecharse en fin, con mayor rigor. Por tanto, son dos los ejes fundamentales explicativos de esta ponencia. El primero de ellos se centra en la dificultad para convenir académicamente, al menos en el cruce entre la estrategia, la teoría de la comunicación, la ciencia política, a veces incluso el derecho, en qué consista una geopolítica de proyección verdaderamente actual en Europa, habida cuenta de ese propio cambio de estas nociones de comunicación y de la volatilidad de los sistemas de alianzas estratégicas que tienen también su interés en trasladar sus opiniones y sus proyectos a una ciudadanía que lo tiene que recibir de forma indirecta porque no está particularmente interesada por estas cuestiones, pero luego estará muy afectada en la formación de su opinión política. Y el segundo eje se centrará en la tendencia que ha venido a identificarse como turboopinión, esa opinión caracterizada porque hay una altísima tasa de reposición de las noticias digitales que se mide apenas en minutos y ya no desde luego en horas, menos en los días a los que estaba acostumbrada la prensa escrita. Ese paradigma en el que hay que atender a muchos frentes simultáneamente de manera que no se profundiza mucho en ninguno de ellos, de manera que lo más urgente va tapando a lo más importante y lo que me parece más preocupante en esa forma de comunicación en la que se terminan fundiendo dos vertientes tradicionalmente tan diferenciadas como la información y la opinión. De manera que se requiere alguna reflexión sobre el impacto en la política comunitaria, en la estrategia europea y en las implicaciones de seguridad que tiene para sociedades altamente polarizadas y de inmediata reactividad como las nuestras, en las que la multiplicación de noticias no siempre bien contrastadas, junto con otras abiertas fake news claramente intencionadas, pues han requerido una modificación de esa noción de desinformación que ha pasado desde la mera ausencia descriptiva de información a la negligencia en el tratamiento y la verificación de las noticias como consecuencia de la rapidez de la información y más recientemente a la permisividad con campañas deliberadas que refuerzan esa polarización social a través de la diferenciación de mensajes que frecuentemente sirven a intereses políticos muy marcados, pero que tratan de ocultarse. En la medida en la que este último rasgo permite la desestabilización de sociedades democráticas avanzadas como las europeas por algunos gobiernos autocráticos, y basta únicamente pues referirse a las campañas de desinformación de origen ruso en las que por cierto no engañan a nadie, están en sus propias estrategias híbridas, ¿no? En las presidenciales francesas, en las legislativas alemanas,
en el Brexit o en las tensiones territoriales o políticas de la polarización electoral en varios países miembros de la Unión Europea, pues ha aconsejado la inclusión de estas cuestiones de la comunicación entre las amenazas y riesgos que en distintos documentos estratégicos nacionales y europeos se ha ido ampliando recientemente la noción de seguridad, con la constatación de una mayor vulnerabilidad de sociedades europeas basada en la gran credulidad que se otorga a algunas noticias que circulan por las redes sociales y por las plataformas de mensajería, que han aprovechado la verosimilitud de opiniones públicas habituadas a la mayor seriedad en el contraste de la veracidad de las opiniones por los medios de comunicación tradicionales. Por tanto, tanto las estrategias nacionales de seguridad como de ciberseguridad de países como España, como, lo que es más importante en esta comunicación, los documentos estratégicos europeos e incluso algunas normas de rango jurídico positivo en los reglamentos de protección de datos y en los más recientes de inteligencia artificial, y de forma muy particular en la brújula estratégica europea, han interiorizado estas amenazas ante la inexistencia de riesgo cero para las sociedades europeas y se contemplan ya abiertamente las necesidades de dar mayor relevancia, de velar por unos estándares mínimos de calidad comunicativa en Europa. ¿Cuál es la actual coyuntura a la que se enfrentan los países europeos? Pero de forma mucho más delicada, la propia Unión Europea y a la que tendrá que hacer frente esta Comisión von der Leyen II. La geopolítica, como ciencia que analiza los impactos territoriales en las estrategias, ha sufrido un cambio profundo con la introducción de herramientas informáticas que han dado paso a la creación del reciente concepto de cibergeopolítica. La globalización ha obligado a un cambio de paradigma respecto al dimensionamiento de las previsiones geopolíticas a corto plazo, de manera que Europa ha visto acotadas sus esferas de influencia mundiales, a la vez que está padeciendo las tensiones del impacto disruptivo de algunas tecnologías de uso dual, susceptibles de despegar algunos efectos desestabilizadores en los enfrentamientos híbridos que en la coyuntura actual son particularmente preocupantes. La Unión Europea se caracteriza como el espacio de mayor calidad democrática a nivel global, de alta participación, de una ciudadanía crítica cuya capacidad deliberativa depende en gran medida de ejercer una opinión informada, esto es, veraz y correctamente informada, para mantener los niveles de protección de los derechos constitucionales fundamentales de que gozamos los ciudadanos europeos, y también para que se pueda contribuir a que tales valores democráticos a través del ejercicio de la política comunitaria redunde en una más responsable orientación democrática de la globalización. Cosa que en este momento no se produce en el escenario del ciberespacio, que más bien se ha convertido en un dominio operacional para los enfrentamientos geoestratégicos internacionales. La comunicación sugiere que el avance de la hiperconectividad ha modificado en muy breve lapso de tiempo las previsiones estratégicas efectuadas a nivel comunitario y por eso se fija como objetivo prioritario acreditar si la consolidación del ciberespacio como lugar de comunicación política internacional altera estabilidad interna y geopolítica externa. También analizar a través de la revisión crítica de la brújula estratégica si estas estrategias se revelan insuficientes o parcialmente inadecuadas para atender al escenario actual de desafíos continentales en materia de seguridad. Y por último, desvelar si la seguridad integral que persigue la Unión Europea en estos momentos, que ha pasado de los solos aspectos policiales y militares a otros mucho más complejos, que también aunan necesidades económicas, sanitarias, medioambientales, de inteligencia e incluso culturales, está induciendo una nueva visión geopolítica del ciberespacio con menores garantías de protección de los derechos humanos en la medida en la que actúan en él tanto democracias como autocracias. En relación con la metodología de este estudio, se emplea una metodología cualitativa mixta que parte de una ordenación interdisciplinar del análisis, en cuanto que este objeto de estudio de la geopolítica europea de la comunicación incumbe a distintas disciplinas simultánea y complementariamente, como ocurre pues, con la comunicación, con los estudios estratégicos, con la ciencia política, con las relaciones internacionales, quizás en menor medida con el derecho internacional público, pero desde luego sí con la sociología. De tal manera que una revisión sistemática de la literatura desvela inmediatamente el desfase en breve lapso de tiempo de las previsiones hechas hace apenas una década, tanto desde la esfera política y administrativa como desde la académica, con grandes transformaciones sistemáticas en la tecnología y modas de consumo de la comunicación. Por tanto, nos interesa analizar con esta metodología la revisión bibliográfica, pero utilizamos el método de exégesis
politológica mediante un análisis comparado entre los mensajes institucionales y los mensajes digitalizados de los actores políticos europeos, también un enfoque comunicativo contrastivo entre distintos medios de comunicación para cada uno de esos mensajes y, por último, pues el análisis del discurso desde un punto de vista comunicativo. Bueno, del análisis interdisciplinar se deduce que en este contexto específico han de analizarse las incertidumbres que se ciernen sobre las sociedades polarizadas europeas como consecuencia del recurso a la desinformación utilizada como instrumento de acción política ante un acreditado conformismo por parte de la Unión. Las campañas orquestadas de desinformación actúan a modo de acelerador o de multiplicador de las brechas y divisiones ideológicas, culturales, sociales. De lo avanzado en la parte empírica de nuestra investigación hasta este momento se acredita que a través del análisis del comportamiento político no electoral, que las personas de una fuerte autoidentificación política o partidista afianzan sus adscripciones de forma no reflexiva, sino emocional, es decir, de manera mucho más relacionada con la cultura política que con la ideología. Con el seguimiento en las redes sociales, en primer lugar, y en los medios de comunicación identificados como más proclives a las defensas de los postulados propios y un contraste con los medios de comunicación que se identifican como los que defienden posturas ideológicas contrarias. Es decir, la información sesgada inducida a través de las redes sociales y de la digitalización o empaquetado de mensajes políticos diluye la capacidad deliberativa, crítica de contrastar ideas y en cambio, en sociedades como la nuestra, altamente polarizadas, respalda críticamente las posiciones partidistas con el consiguiente empobrecimiento de la calidad democrática. Cuando se pasa abiertamente a campañas de desinformación organizadas, el resultado es exactamente el mismo, pero el tiempo necesario para el incremento de la polarización se reduce aproximadamente a un tercio. Y ello tanto por la demagogia de las fuerzas radicales y populistas a ambos lados del espectro político en el interior de los Estados miembros de la Unión, con sus derivadas de euroescepticismo o abierto antieuropeísmo, como por los adversarios políticos en la lucha por el control del tablero geoestratégico continental. Bueno, en relación con los temas de discusión, dos son los principales objetos de debate a la vista de los resultados que vamos obteniendo, a los efectos de elevar los estándares de la calidad comunicativa digital. De un lado, la necesidad de identificar y de prevenir las campañas de desinformación organizadas deliberadamente para disolver los valores democráticos europeos. Naturalmente, esto choca con el carácter reactivo de las estrategias de seguridad en relación con la desinformación, y la brújula europea se ha mostrado a este respecto incluso más tibia. Esto es muchísimo más inoperante que las estrategias de ciberseguridad nacionales de los Estados miembros. En este sentido, impera un cierto buenismo, que es una forma realista de percibir lo que tradicionalmente se ha identificado con el idealismo de los mecanismos estratégicos europeos contra la desinformación. Señalan que hay campañas de desinformación, pero no tratan cómo atajarlo. De tal manera que a lo largo de este mandato de las instituciones europeas, y que empieza ahora ya para la Comisión, debe promoverse un debate sosegado y verdaderamente abierto al intercambio de opiniones sobre ese cambio de modelo de seguridad ante las campañas de desinformación para que resulte más proactivo. Cuanto más se reduce el tiempo de reacción a las opiniones públicas, a las campañas de desinformación, 3, 2, 1. Cuanto más se reduce el tiempo de reacción de las opiniones públicas a las campañas de desinformación, más urgente parece dotar a la sociedad de medios de distinción entre las noticias ciertas y las fake news, sin entrar en la libertad de información y opinión, sino únicamente en la puesta de relieve de cuántas campañas se están realizando por bots automatizados, siempre al interés sesgado de alguien. Si antes he señalado las campañas estratégicamente diseñadas por el Kremlin para desestabilizar algunas campañas electorales europeas, cabe reseñar, por ejemplo, en atención al flujo de noticias falsas de la pasada Dana en Valencia, muy reciente, el origen de muchas en la India y no en Rusia o en Nigeria, como consecuencia de la reiteración de mensajes reemitidos por bots de seguimiento monetizado, por ejemplo. Bueno, por otro lado, me parece importante superar este sesgo selectivo de limitación de la agenda política ocasionada por las cuestiones de defensa más que por la propia política exterior. En medio de los proyectos cruzados cobran particular relevancia las propuestas de renacionalización de algunas competencias comunitarias sobre la base de la defensa de las soberanías nacionales, y sobre ello hay muchísimos debates en los medios de comunicación digitales.
que denotan la insuficiencia europea en materia de defensa y su dependencia de la OTAN. Eso es verdad, en particular ante los eventuales cambios de la próxima administración norteamericana, pero si a eso se le suman los mensajes en relación, por ejemplo, con los flujos migratorios, encontraremos el caldo de cultivo perfecto para una desinformación concluyente en las campañas deliberadas populistas y polarizadoras internas y en las campañas desestabilizadoras externas. En conclusión, parece que urge acometer la reformulación de esta estrategia comunitaria ante la desinformación. Lo que está en juego en estos momentos no es tanto la estabilidad geopolítica del este europeo como la reformulación incluso de esa estrategia comunitaria global hacia adentro y aún incluso el cuestionamiento de la capacidad de la Unión Europea para conjuntar una única, sola y compartida estrategia por encima del ruido de una opinión pública comunitaria polarizada.